Lucía siempre había creído que el silencio tenía su propia arquitectura. En su estudio, un santuario de luz y madera clara con vistas a los tejados de Madrid, ella construía mundos. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, muestras de texturas y paletas de colores que solo en su mente tenían un orden perfecto. Era la fundadora, el alma creativa de Solara Designs, la firma que había levantado desde un simple sueño hasta convertirla en un referente de prestigio. Sin embargo, para el mundo, el rostro del éxito era el de su esposo, Javier, y la mano que manejaba el poder, la de su suegra, Isabel. Este pacto silencioso, nacido del amor y del deseo de mantener una armonía familiar, era el cimiento sobre el cual había construido su vida. Isabel, con su elegancia afilada y su voz de acero envuelta en seda, era la gerente general. Controlaba las finanzas, las relaciones públicas y, sobre todo, la narrativa. En las revistas de sociedad, Javier sonreía, carismático y visionario. Lucía permanecía un paso atrás, una figura discreta cuya genialidad era un secreto a voces dentro de la industria, pero un detalle convenientemente omitido en las entrevistas. No le importaba, o se había convencido de que no le importaba. Ver sus diseños cobrar vida, transformar un espacio vacío en un hogar o en una declaración de intenciones, era su verdadera recompensa. Su felicidad, pensaba, no necesitaba aplausos, solo la mirada de orgullo de Javier al final del día. Pero últimamente, esa mirada se había vuelto esquiva. Los cimientos de su vida perfecta empezaron a mostrar fisuras tan finas que al principio solo ella podía sentirlas. Comenzó con pequeñas cosas. Comentarios de Isabel en las reuniones, disfrazados de sugerencias que descalificaban sutilmente sus propuestas. «Demasiado sutil, Lucía», decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «El mercado ahora exige audacia, no susurros». Javier, que antes defendía su visión con vehemencia, ahora asentía en silencio, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Luego vinieron los problemas financieros, pequeñas alarmas que Isabel descartaba como fluctuaciones normales del negocio. Un pago a un proveedor importante que se retrasaba, una cuenta de gastos con cenas y viajes que Lucía no reconocía. Cuando le preguntó a Javier, él se encogió de hombros. «Cosas de mi madre, ya sabes cómo es. Quiere expandir nuestra red de contactos». La excusa sonaba hueca, pero Lucía eligió creerla. La alternativa era demasiado aterradora. Su red de apoyo también empezó a deshilacharse. Elena, su asistente y confidente dentro de la empresa, fue reasignada a otro departamento sin previo aviso. «Necesitamos su talento en el área comercial», fue la explicación tajante de Isabel. De repente, Lucía se sintió aislada en su propia creación, rodeada de caras nuevas que la miraban con una mezcla de respeto y distancia, como si fuera una reliquia de otra época. La rutina, que antes era su ancla, ahora se sentía como una jaula. Las mañanas comenzaban con una tensión palpable en el desayuno. Javier se levantaba más temprano, salía antes. Sus conversaciones se volvieron puramente logísticas. «¿Recogiste la ropa de la tintorería? ¿Confirmaste la cena del sábado?» El hombre con el que compartía sus sueños más profundos bajo las sábanas ahora parecía un extraño educado que compartía su casa. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, un hotel boutique en la costa, sintió un escalofrío. Isabel había contratado a una consultora externa para aportar una nueva perspectiva. No le habían pedido su opinión, ni siquiera le habían informado directamente. Se enteró por un correo electrónico grupal. Su nombre era Valeria. Lucía buscó su perfil en internet, una joven de apariencia llamativa, con un portafolio agresivo y moderno, muy alejado de la filosofía de Solara. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de indignación y un miedo irracional.
se enfrentó a Javier esa noche, tratando de mantener la calma. ¿Por qué no me dijiste nada? Es mi área, Javier. Soy la directora creativa. Él ni siquiera levantó la vista de su tableta. Fue una decisión de mi madre. Dice que necesitamos sangre nueva, ideas frescas. No te lo tomes como algo personal, Lucía. Es solo negocio. ¿Negocio?, repitió ella, sintiendo cómo la palabra se convertía en ceniza en su boca. Este lugar es nuestra vida. La construimos juntos y por eso debemos protegerla, dijo él con un tono que zanjaba la discusión. Confía en mi madre. Sabe lo que hace. Lucía se retiró a su estudio esa noche, el único lugar donde todavía se sentía ella misma. Miró por la ventana la ciudad iluminada, un tapiz de luces y promesas. Siempre había pensado que su futuro era tan brillante y sólido como esos edificios. Ahora por primera vez sentía que estaba parada sobre un suelo de cristal, y el cristal estaba empezando a resquebrajarse bajo sus pies. Intentó ignorar el sonido, el crujido sutil que anunciaba el colapso. Se dijo a sí misma que era solo estrés, que todas las parejas y todas las empresas pasaban por momentos difíciles. Se aferró a la esperanza de que, si trabajaba más duro, si era más comprensiva, si amaba con más fuerza, podría mantener todas las piezas juntas. No sabía que las piezas ya habían sido movidas en su contra y que la partida estaba a punto de terminar. El aire en Solara Designs era diferente ese martes. Era delgado, metálico, como los momentos antes de una tormenta. Lucía lo sintió en la nuca, un escalofrío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Isabel la observaba desde su oficina de cristal, una pantera estudiando a su presa. A su lado, una figura femenina que Lucía no reconoció de inmediato. Valeria, la consultora. El silencio se rompió con el sonido seco de los tacones de Isabel sobre el mármol. Se detuvo en el centro del espacio de trabajo abierto. Todos los teclados se detuvieron. Todas las miradas se levantaron. Lucía, un momento, por favor. La voz de Isabel no era un ruego, era una orden, cortante, pública. Lucía se levantó, sintiendo el peso de docenas de ojos sobre ella. Su corazón empezó a latir con una fuerza desmedida, un tambor sordo contra sus costillas. Se acercó, intentando mantener una expresión neutra. ¿Qué era esto? ¿Una nueva humillación pública sobre su último proyecto? Isabel sonrió. Una sonrisa sin calor, afilada como un trozo de vidrio. Quería agradecerte por tus años de servicio, comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral. Años de servicio. La frase la golpeó como una bofetada. Ella no era una empleada, era la fundadora, el alma. Pero Solara Designs necesita evolucionar, continuó Isabel, paseando la mirada por los rostros de los empleados. Y tu visión, Lucía, se ha quedado estancada, se ha vuelto predecible. La palabra flotó en el aire, predecible. Cada boceto, cada noche en vela, cada gota de pasión que había vertido en ese lugar, reducida a esa palabra insultante. A su lado, Valeria dio un paso al frente. Lucía notó el perfume caro, la ropa ajustada, la arrogancia en su postura, y entonces lo vio. Un pequeño destello en su cuello, un collar, el mismo que Javier le había dicho que había comprado para su madre por su cumpleaños. El mundo se inclinó sobre su eje, el aire se le escapó de los pulmones. No era solo la empresa, era todo. Por eso le doy la bienvenida a Valeria, anunció Isabel, poniendo una mano protectora en el hombro de la joven. Ella será nuestra nueva directora creativa. Traerá la audacia y la innovación que nos hacen falta. La humillación era un fuego que le quemaba la cara. Podía sentir las miradas de pena, de morbo, de alivio por no ser ellos. Buscó a Javier con la mirada. Estaba de pie junto a la ventana dándole la espalda. Su cobardía era una daga más, clavándose junto a las otras. Isabel se volvió hacia ella. El golpe final. Tu tiempo aquí ha terminado.
La frase fue casi un susurro, pero retumbó como un trueno. Recoge tu basura y... vete. Silencio. Absoluto. Roto solo por el zumbido de una computadora. Lucía no dijo nada. No gritó. No lloró. Algo dentro de ella se rompió y se congeló al mismo tiempo. Asintió lentamente, una sola vez, y una extraña calma, la calma del epicentro de un huracán, la envolvió. Esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible, una sonrisa que nadie, ni siquiera Isabel, supo interpretar. No era derrota, era una promesa. Se dio la vuelta y caminó hacia su estudio. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera flotando sobre el suelo que ella misma había elegido. No miró a nadie. Tomó una caja de cartón vacía. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente estaba extrañamente clara. ¿Qué se lleva uno cuando le arrancan la vida? Un par de libros de arquitectura, un portaminas que le había regalado su padre, una pequeña planta que había cuidado durante años. Vio una foto enmarcada en su escritorio. Ella y Javier en la inauguración de la oficina. Sonreían, abrazados, llenos de sueños. La tomó y, sin dudarlo, la dejó boca abajo sobre la mesa. Javier se acercó a la puerta de su estudio sin atreverse a entrar. «Lucía, yo...» comenzó. Su voz era un murmullo patético. «No digas nada», lo cortó ella, sin mirarlo. Su voz era fría, desconocida incluso para ella misma. «Mi madre, ella cree que es lo mejor para la empresa, para renovar. Ahórratelo, Javier». Con la caja en sus brazos pasó junto a él. No lo rozó. Era como si ya no existiera. Atravesó la oficina, el pasillo de la vergüenza. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Solo Elena, su antigua asistente, la miró desde su nuevo escritorio con los ojos llenos de lágrimas. Lucía le dedicó un leve asentimiento, un mensaje silencioso. «Estaré bien». El viaje en el ascensor fue un descenso al infierno. El reflejo en las puertas de metal le devolvió la imagen de una extraña, pálida, con los ojos demasiado grandes, abrazando una caja de cartón como si fuera un salvavidas. En el auto, el silencio era ensordecedor. La caja reposaba en el asiento del copiloto, un ataúd para la vida que acababa de morir. Condujo sin rumbo por las calles de Madrid. Las luces de la ciudad, que siempre la habían inspirado, ahora parecían burlarse de ella. Cada edificio, cada escaparate, un recordatorio de un mundo al que ya no pertenecía. Recordó la noche en que le propuso a Javier la idea de Solara Designs. Estaban en su pequeño apartamento, comiendo pizza sobre cajas de mudanza. Sus ojos brillaban de emoción. «Seremos un equipo. Lu», le había dicho él, «tú el genio, yo el rostro, juntos contra el mundo». Una risa amarga escapó de sus labios. Qué ingenua había sido. Al llegar a casa, la puerta se sintió más pesada que nunca. El hogar que había diseñado con tanto amor, cada rincón pensado para la comodidad y la belleza, ahora se sentía como un mausoleo. Javier llegó una hora después. Encontró a Lucía en el salón, de pie en la oscuridad, mirando por el ventanal. La caja estaba en el suelo, a sus pies. ¿Por qué? Fue lo único que ella preguntó. Su voz era un hilo frágil. Él suspiró, el sonido de un hombre derrotado. Las cosas se complicaron. El negocio. Mi madre. No me hables del negocio, lo interrumpió ella, girándose para enfrentarlo. Las lágrimas que había contenido todo el día ahora le quemaban los ojos. «Háblame de ella, de Valeria». Javier bajó la mirada. La confesión estaba en su silencio. «Fue un error, Lucía. No significó nada». «¿Que no significó nada?», gritó ella, el dolor finalmente rompiendo todas sus barreras. «Le diste mi trabajo, le diste mi vida. Eso no significa nada. Mi madre me convenció. Dijo que tú eras un obstáculo, que tu estilo nos estaba frenando. Dijo que Valeria tenía la ambición que necesitábamos. Y yo le creí». Cada palabra era una excusa, un intento de diluir su propia traición. No había arrepentimiento en su voz, solo el fastidio de haber sido descubierto. «Lucía»,
lo miró. Al hombre que había amado, al que le había entregado su confianza y su talento. Y ya no vio nada, solo un vacío. «Sal de mi casa», dijo con una calma aterradora. «¿Qué? Lucía, esta es nuestra casa». «Era nuestra casa», corrigió ella. «Ahora es solo mía. Vete». Esa noche Lucía durmió en el sofá. La cama que habían compartido se sentía contaminada. El silencio de la casa era un ente vivo que la oprimía, llenando cada espacio con los fantasmas de lo que había perdido. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y aislamiento. Su teléfono, antes lleno de mensajes y llamadas, enmudeció. Los amigos en común, los contactos de la industria, todos desaparecieron. El veneno de Isabel se había esparcido rápidamente. Fue despedida por incompetencia. Su estilo ya no vendía. Tenía problemas personales que afectaban su trabajo. Las mentiras le llegaban a través de terceros, como ecos distorsionados de su ejecución pública. Se obligaba a no mirar las redes sociales, pero la tentación era una herida que no podía dejar de tocar. Vio una foto de la nueva directora creativa en una revista de diseño, sonriendo al lado de Javier, presentando uno de los proyectos de Lucía como si fuera suyo. La náusea fue tan intensa que tuvo que correr al baño. No solo le habían robado su empresa y su marido, le estaban robando su identidad, estaban borrando su historia. Se miró en el espejo del baño. Vio a una mujer con ojeras profundas, la piel pálida y una mirada perdida. ¿Quién era ella sin Solara Designs? ¿Quién era sin Javier? Por un instante, la desesperación la ahogó. El abismo la llamó. Sería tan fácil dejarse caer, tan fácil desaparecer. Pero entonces, algo se agitó en su interior. Un rescoldo de la mujer que había construido un imperio desde cero. Una chispa de furia. La tristeza era un océano, pero la rabia era un faro. Y esa noche, llorando en el suelo frío de su baño, Lucía tomó una decisión. No se iba a ahogar, iba a nadar. Y luego iba a construir un maldito barco y navegar de vuelta para reclamar todo lo que era suyo. El primer amanecer después del derrumbe no trajo luz, sino una claridad helada. El llanto se había secado, dejando en su lugar un sedimento de furia pura y cristalina. Lucía se levantó del suelo del baño. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero su mente, por primera vez en meses, estaba en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de propósito. Se miró al espejo y la mujer que le devolvió la mirada ya no era una víctima. Sus ojos, aunque hinchados, tenían un brillo metálico, el brillo del acero que se forja en el fuego. Ellos habían cometido un error fatal. Creían que ella era solo la artista, la soñadora. Olvidaron que para construir algo desde la nada se necesita más que talento. Se necesita una columna vertebral de hierro. Y la suya, aunque la habían intentado doblar, nunca se había roto. La sonrisa que esbozó al salir de la oficina, esa que nadie entendió, ahora cobraba sentido incluso para ella. No era una máscara para ocultar el dolor. Era el gesto instintivo de un depredador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. Ignoró el teléfono vibrando sobre la mesilla de noche. Seguramente eran mensajes de Javier, llenos de falsas disculpas y culpas diluidas. No importaba. Se dirigió a su estudio, su santuario profanado. Pero no miró los bocetos ni los planos. Fue directamente a una estantería, a una fila de libros de consulta sobre derecho mercantil. Detrás de ellos, oculta a la vista, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación, una fecha que solo ella recordaba, el día en que registró el nombre Solara Designs, mucho antes de que Javier entrara en su vida. Dentro había una única carpeta de cuero. La sacó y la puso sobre su escritorio. El olor a papel viejo y tinta llenó el aire. La abrió. Allí estaban los documentos de constitución de la empresa. Su padre,
Un hombre de negocios cauto y previsor la había obligado a hacerlo así. «El amor es una cosa, Lucía», le había dicho, «pero tu creación es tuya. Protégela siempre». Sus dedos recorrieron las cláusulas hasta que encontró la que buscaba. Participación accionarial. Su nombre, Lucía Morales, figuraba junto a un número, 70%. Javier poseía un 20%, un regalo que ella le hizo como muestra de confianza el día de su boda. E Isabel, un 10%, para asegurar su lealtad como gerente. La arrogancia de ambos había sido su ceguera. Nunca se habían molestado en revisar los cimientos legales de la casa que creían haber conquistado. Asumieron que su control operativo era sinónimo de propiedad. Asumieron que ella era débil. Una calma glacial la invadió. El tablero de ajedrez no había sido volcado. Simplemente ellos no sabían quién era la verdadera reina. Cogió su teléfono, pero no para leer los mensajes de Javier. Buscó un contacto en su agenda. Marcos Vega, abogado. Marcos era un viejo amigo de la familia, un hombre íntegro que conocía su historia desde el principio. «Marcos, soy Lucía», dijo cuando él contestó, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «Necesito verte, hoy mismo. Es sobre Solara». La estrategia se formó en su mente con una precisión arquitectónica. No habría gritos ni confrontaciones impulsivas. La venganza era un plato que se servía frío, pero la justicia era un proyecto que se construía con paciencia y cálculo. Su primer paso sería el silencio. Dejaría que ellos se enredaran en su propia incompetencia. Dejaría que la ambición de Valeria y la soberbia de Isabel hicieran su trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía se convirtió en una sombra. Desde su casa observaba. Tenía acceso a los servidores de la empresa a través de una cuenta de administrador que ellos habían olvidado desactivar. Veía los correos, leía los informes, y lo que vio fue un desastre a cámara lenta. Valeria, en su afán por imponer su visión audaz, estaba cambiando materiales de proyectos ya aprobados por opciones más baratas y llamativas, comprometiendo la calidad que era el sello de Solara. Isabel, enceguecida por su victoria, aprobaba presupuestos desorbitados para marketing y relaciones públicas, desangrando las finanzas de la empresa. El golpe más grande llegó a través de una cadena de correos del cliente más importante de la firma, el Grupo Alarcón, cuyo proyecto hotelero era la joya de la corona de Solara. Expresaban una profunda preocupación por los cambios no consultados y la falta de profesionalidad de la nueva dirección creativa. Amenazaban con rescindir el contrato. Ese era el punto de inflexión que Lucía estaba esperando. El siguiente paso era asegurar sus alianzas. Llamó a Elena, su antigua asistente, y quedaron en un café discreto, lejos de las zonas de oficinas. Los ojos de Elena estaban llenos de preocupación. «Es un caos, Lucía. La gente tiene miedo. Valeria trata a todo el mundo como si fueran idiotas. Han perdido a 2 de los mejores delineantes». Lucía escuchó, asintiendo. «Elena, no te pido que hagas nada que te comprometa. Solo mantén la calma y dile al equipo de confianza que aguanten, que la tormenta pasará pronto». La lealtad en la mirada de Elena fue toda la confirmación que necesitaba. Luego hizo la llamada más arriesgada. Contactó directamente a Carlos Alarcón, el CEO del grupo hotelero, un hombre con el que había trabajado codo con codo durante meses. «Carlos, soy Lucía Morales», dijo, yendo directa al grano. «Sé que estás a punto de romper con Solara. Te pido, como un favor personal, que me des 10 días. Solo 10 días. Te garantizo que la estabilidad y la visión original del proyecto volverán». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Lucía», dijo finalmente Carlos, su voz teñida de respeto, «tu trabajo es la razón por la que firmamos. Tienes 10 días». El círculo se estaba cerrando. Con el informe de la inminente catástrofe financiera, el testimonio de la desmoralización del equipo
y la amenaza del cliente principal, tenía todo lo que necesitaba. Se reunió de nuevo con Marcos. Extendió todos los documentos sobre la mesa de caoba de su despacho. Marcos los revisó, sus cejas arqueándose con cada nueva prueba de mala gestión. Finalmente, levantó la vista y una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro. Esto es más que suficiente. La cláusula de mala administración en los estatutos es clara. Como accionista mayoritaria, tienes todo el derecho a convocar una junta extraordinaria y disolver el consejo de administración. Prepara la convocatoria, Marcos, dijo Lucía, su voz resonando con una autoridad que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Esa tarde, un mensajero entregó 2 sobres lacrados, uno en la oficina de Solara Designs, a nombre de Isabel Ríos, el otro en el apartamento que Javier compartía ahora con Valeria. Dentro, un único folio, una convocatoria oficial para una Junta General Extraordinaria de Accionistas. El único punto en el orden del día: evaluación de la gestión actual y votación sobre la continuidad del Consejo de Administración. Lucía observó desde su ventana cómo la noche caía sobre Madrid. Imaginó la confusión, luego la ira, en los rostros de Isabel y Javier. Pensarían que era un acto de desesperación, una pataleta legal sin fundamento. No podían ni imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. La partida no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y ella movía la primera pieza. La sala de juntas de Solara Designs era un acuario de cristal y acero con vistas a la Gran Vía. Un monumento a la frialdad corporativa que Isabel había cultivado. Ella y Javier entraron con un aire de superioridad apenas disimulado. Para ellos, aquella junta extraordinaria era una molestia, el último y patético intento de una mujer despechada por aferrarse a las ruinas de su vida. Se sentaron a la cabecera de la larga mesa de caoba, intercambiando una mirada de complicidad. Estaban a punto de aplastar el último vestigio de la rebelión de Lucía. La puerta se abrió con un silencio que atrajo todas las miradas. Era Lucía. No llevaba la ropa de una víctima, sino la armadura de una reina. Un traje sastre de líneas impecables, el cabello recogido en un moño bajo que acentuaba la determinación en su mandíbula. Su rostro, sereno, no revelaba ninguna emoción. A su lado, con un portafolios de cuero bajo el brazo, caminaba Marcos Vega, su abogado, un hombre cuya reputación de tiburón legal era bien conocida en los círculos de Madrid. La sonrisa de Isabel vaciló por una fracción de segundo. Javier se removió en su asiento, incómodo. Esto no era lo que esperaban. «Lucía, qué sorpresa», dijo Isabel, recuperando su tono condescendiente. Su voz era como el hielo quebrándose. «¿A qué debemos este pequeño drama? Pensé que ya habíamos terminado». Lucía no le devolvió la mirada. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, un general estudiando el campo de batalla. «Hola, Isabel, Javier». Su voz era tranquila, pero tenía un peso que llenó la sala. «No hemos terminado. De hecho, apenas estamos empezando». Marcos colocó el portafolio sobre la mesa. El sonido del cuero contra la madera pulida fue el único ruido en la habitación. Lo abrió con una lentitud deliberada. «Esta no es una reunión para discutir opiniones», intervino Lucía, su mirada fija ahora en Isabel. «Es una junta para restablecer hechos». Marcos deslizó una carpeta a través de la mesa. Se detuvo justo frente a Isabel. Era el acta de constitución de Solara Designs. Isabel la miró con desdén, pero al leer la primera página, su rostro se descompuso. La máscara de arrogancia se agrietó, revelando una mueca de incredulidad y pánico. Sus ojos buscaron los de Javier, pero él solo la miraba a ella, perdido, sin entender qué estaba pasando. «Como pueden ver», continuó Lucía, su voz cortando el aire tenso, «Lucía Morales figura como la fundadora y accionista mayoritaria con el 70% de la propiedad de esta empresa.
un detalle que, en su prisa por tomar el control, parecieron olvidar. El silencio que siguió fue atronador. La sangre había abandonado el rostro de Isabel. Javier abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. La realidad los golpeó con la fuerza de un tren. No estaban en su castillo, estaban en la casa de ella, y ella acababa de cambiar todas las cerraduras. Por lo tanto, prosiguió Lucía, levantándose lentamente, su figura proyectando una sombra sobre la mesa, en mi calidad de dueña indiscutible de Solara Designs, e invocando la cláusula de mala administración demostrada por la pérdida inminente del contrato con el Grupo Alarcón y el desvío de fondos documentado aquí, Marcos deslizó otra pila de papeles. Anuncio la disolución inmediata de la actual junta directiva. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego miró directamente a su suegra. Isabel Ríos, quedas despedida. Inmediatamente. Tu acceso a las instalaciones y a las cuentas de la empresa queda revocado en este mismo instante. Seguridad te acompañará a recoger tus efectos personales. Luego, su mirada se posó sobre el espacio vacío donde debería haber estado Valeria. Lo mismo aplica para Valeria Montes. Su contrato de consultoría queda rescindido. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Javier. No había odio en ellos, solo un vacío inmenso, el espacio que antes ocupaba el amor. «¿Y tú, Javier?», dijo, su voz bajando a un susurro mortalmente calmado. «Estás fuera, fuera de mi empresa y fuera de mi vida». Isabel se levantó de un salto, su rostro contorsionado por una furia impotente. «No puedes hacer esto. Esta empresa la levantamos nosotros». «Te equivocas», respondió Lucía, su voz como el acero. «Esta empresa la levanté yo y ahora la estoy reclamando». Se giró dándoles la espalda. «Marcos se encargará de los detalles legales. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que salvar». Isabel soltó un gruñido ahogado, una mezcla de amenaza y desesperación, antes de salir de la sala, seguida por un Javier que parecía un fantasma, completamente destrozado. La puerta se cerró tras ellos, sellando el final de una era. Lucía se quedó sola en la sala de juntas. El silencio era ahora suyo. Caminó hacia el gran ventanal y apoyó la frente en el cristal frío. Abajo, Madrid seguía su curso, ajena a la batalla que acababa de librarse. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, era de alivio. El peso de años de mentiras y sacrificios se había desvanecido. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo estaba completa. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado su nombre, su dignidad y su futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía tomó las riendas con una eficacia que sorprendió a todos. Reunió al equipo, les explicó la situación con una honestidad brutal y les prometió un nuevo comienzo basado en el respeto y el talento. La lealtad que le mostraron fue abrumadora. Elena se convirtió en su mano derecha y juntos trabajaron día y noche para reparar el daño. Recuperaron la confianza del Grupo Alarcón, renegociaron contratos y purgaron la empresa de la toxicidad que Isabel había sembrado. Solara Designs no solo se salvó, renació. Bajo el liderazgo visible y apasionado de su verdadera fundadora, la firma floreció, alcanzando nuevos niveles de prestigio y creatividad. Lucía ya no era una sombra en su propio estudio, era el sol alrededor del cual todo giraba. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, su asistente le entregó un sobre con un sello oficial. Lo abrió con curiosidad. Dentro, una notificación legal. Su corazón dio un vuelco. Javier, asesorado por su madre, la demandaba. Alegaba derechos conyugales sobre la empresa y exigía la mitad de todo lo que ella había construido y salvado. Lucía releyó el documento y una sonrisa lenta y decidida se dibujó en sus labios.
La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla, y esta vez ella estaba más que preparada para luchar. El despacho de Marcos Vega olía a cuero viejo, a café fuerte y a batallas ganadas. Era un santuario de lógica y ley, un contrapeso perfecto al caos emocional que la demanda de Javier pretendía desatar. Lucía sostenía el grueso fajo de papeles con una mano firme. Ya no había temblores. El shock inicial, al ver el sello del juzgado, había durado apenas un instante, reemplazado por una gélida y predecible resignación. Por supuesto que lo harían. La codicia y el rencor eran los únicos motores que les quedaban. «Quieren la mitad de todo, Lucía», dijo Marcos sin rodeos. Su voz era grave, acostumbrada a traducir la jerga legal en verdades incómodas. Alegan sociedad conyugal de ganancias. Argumentan que, aunque la empresa estuviera a tu nombre, fue construida durante el matrimonio y que la contribución de Javier como imagen pública fue fundamental para su éxito. Lucía soltó una risa seca, sin humor. ¿Imagen pública? Javier era un maniquí sonriente. Yo era la arquitecta, la diseñadora, el motor. Cada contrato, cada boceto, cada cliente satisfecho. Todo salió de mis manos y de mi mente. Lo sé, asintió Marcos ajustándose las gafas, y lo demostraremos. Pero prepárate, esto no será limpio. La estrategia de Isabel no es ganar en el juzgado, es destruirte en el proceso. Te arrastrarán por el fango, cuestionarán tu competencia, tu moral. Intentarán pintarte como una esposa vengativa que le robó el sustento a su marido. La predicción de Marcos no tardó en cumplirse. La noticia de la demanda se filtró a la prensa especializada. Pequeñas notas en columnas de sociedad, redactadas con el veneno sutil de Isabel, empezaron a circular. La fundadora de Solara Designs, en una amarga disputa con su exmarido. Fuentes cercanas aseguran que la separación fue causada por la ambición desmedida de Morales. Las mentiras, como una mancha de aceite, comenzaron a extenderse. Lucía sintió el cambio en el aire. En reuniones con proveedores notaba miradas esquivas. Recibió llamadas de viejos amigos de la pareja, ofreciendo consejos no solicitados, la mayoría inclinándose a favor de Javier. Quizá deberías llegar a un acuerdo, Lucía, por los viejos tiempos. Cada palabra era una pequeña traición, un recordatorio de que el mundo que había compartido con Javier estaba ahora en su contra. Hubo noches en las que el peso de la soledad amenazaba con aplastarla. Se sentaba en su estudio, ahora el centro de mando de su renacimiento, y miraba las luces de la ciudad. Recordaba las risas compartidas en ese mismo espacio, las promesas susurradas en la oscuridad. El dolor por el hombre que había amado era una herida profunda que aún supuraba. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto? ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirse. Cada vez que la duda asomaba, ella la combatía con trabajo. Se sumergió en Solara Designs con una ferocidad renovada, no solo para salvarla, sino para hacerla más grande, más fuerte, más indiscutiblemente suya. Su respuesta a las calumnias no serían palabras, serían resultados. Contrató a 2 jóvenes arquitectos brillantes, inyectando nueva energía al equipo. Presentó una propuesta audaz para el diseño de la nueva sede europea de un consorcio tecnológico asiático, un proyecto que todos consideraban inalcanzable. Trabajaba 18 horas al día. Su equipo, inspirado por su resiliencia, la seguía con una lealtad inquebrantable. Elena se había convertido en su sombra, filtrando la negatividad y gestionando la logística para que Lucía pudiera concentrarse en lo que mejor hacía, crear. Y entonces llegó la noticia. Solara Designs había ganado el concurso.
El contrato con el consorcio asiático era suyo. No era solo una victoria financiera, era una declaración, un golpe sobre la mesa que resonó en toda la industria. Lucía Morales no necesitaba a Javier. De hecho, florecía sin él. La noticia silenció muchos de los rumores. El éxito era un argumento que nadie podía rebatir. El día de la vista de mediación obligatoria llegó. Una formalidad antes de que la guerra se desatara en los tribunales. La sala era pequeña, impersonal, con una mesa de madera clara que separaba los dos bandos. Lucía entró con Marcos, serena, vestida con un traje de lino blanco que irradiaba una calma imperturbable. Javier e Isabel ya estaban allí. Isabel la fulminó con la mirada, su rostro una máscara de odio contenido. Javier, en cambio, no pudo sostenerle la mirada. Parecía más pequeño, desgastado, una marioneta cuyos hilos se habían enredado. Lucía, comenzó el mediador, un hombre de aspecto cansado. La parte demandante propone un acuerdo para evitar un juicio largo y costoso. El abogado de Isabel tomó la palabra. Su voz era untuosa, llena de falsa cordialidad. Expuso la ridícula exigencia. El 50% del valor actual de la empresa, más una compensación por daños a la reputación de Javier. Lucía escuchó sin parpadear. Cuando el abogado terminó, un silencio expectante llenó la sala. Todos la miraban. Esperaban un estallido, lágrimas, una negociación desesperada. En lugar de eso, Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz, cuando habló, fue baja pero cortante como un diamante. Mi contraoferta es la siguiente. Hizo una pausa, su mirada clavada en Javier. Te ofrezco el valor nominal de las acciones que te regalé el día de nuestra boda. El 20%, no sobre el valor actual de la empresa, que ha crecido un 30% desde tu partida, sino sobre el valor que tenían cuando aún formabas parte de ella. Isabel soltó una carcajada estridente. ¿Estás bromeando? Eso es una miseria. No aceptaremos esa basura. No es una negociación, Isabel, dijo Lucía, dirigiéndose a ella por primera vez. Su voz era pura escarcha. Es un acto de generosidad. Legalmente podría argumentar que esas acciones fueron un regalo condicionado a una sociedad que tú misma ayudaste a destruir. Pero no lo haré. Te ofrezco la oportunidad de tomar ese dinero y desaparecer de mi vida para siempre. Se levantó, alisando su chaqueta. Tienen 24 horas para aceptar. Si no lo hacen, nos veremos en el juicio. Y allí, su mirada se endureció. No solo defenderé mi empresa. Presentaré una contrademanda por administración fraudulenta y desvío de fondos. Y créeme, Marcos tiene las pruebas para que no vuelvas a dirigir ni un puesto de limonada en tu vida. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la sala, con Marcos pisándole los talones. No miró atrás. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Lucía sonó como el disparo que daba inicio a la última carrera. Una carrera que sabía, con cada fibra de su ser, que ya había ganado. No en un juzgado, sino en el mismo instante en que decidió dejar de ser una víctima y convertirse en la arquitecta, no solo de edificios, sino de su propio y nuevo destino. El martillo del juez cayó con un sonido seco y definitivo que pareció absorber todo el aire de la sala. Fue un sonido de finalidad, el punto final de una historia tóxica. La demanda de Javier fue desestimada. Las contrademandas de Isabel, declaradas frívolas, y Lucía, por daños y perjuicios derivados de la administración fraudulenta documentada, recibió una compensación que selló simbólicamente su victoria. Isabel salió del juzgado con el rostro contraído en una máscara de furia impotente, arrastrando a un Javier que ya no era más que una sombra vacía, un hombre despojado de su carisma prestado. Lucía no los vio irse. Su mirada estaba fija en la puerta de salida, en la luz del sol que se filtraba por el cristal. Al cruzar el
Umbral del juzgado, sintió el calor en su piel como si fuera la primera vez. No había euforia en su victoria, solo una profunda y serena sensación de alivio. El peso que había cargado durante años, el peso de los silencios, de las concesiones, de hacerse pequeña para que otros parecieran grandes, se había desvanecido. Estaba sola en las escalinatas de mármol, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solitaria, se sentía libre. 2 años después, la luz que inunda las oficinas de Solara Designs es completamente diferente. Ya no es la luz fría y calculada de un acuario corporativo, sino una luz cálida y vibrante que se refleja en paredes de roble claro y plantas de hojas exuberantes. El silencio tenso ha sido reemplazado por el murmullo creativo de la colaboración, el sonido de lápices sobre papel digital y las risas ocasionales que brotan de la sala de reuniones con paredes de cristal. En el centro de todo, moviéndose con una energía tranquila y segura, está Lucía. Su estilo ha cambiado. Ya no se esconde tras colores neutros y cortes discretos. Hoy lleva un vestido de lino de un azul intenso y su cabello, antes siempre recogido, cae suelto sobre sus hombros. No es la jefa que observa desde una torre de marfil. Es la mentora que se arrodilla junto al escritorio de un joven diseñador para discutir un boceto. La líder que celebra el éxito de su equipo con un café en la cocina abierta. Elena, ahora su directora de operaciones, se acerca con una tableta en la mano. El cliente de Lisboa acaba de confirmar. Están fascinados con la propuesta. Quieren que vueles la semana que viene para firmar. Lucía sonríe, una sonrisa genuina que le ilumina el rostro. No, irás tú, Elena. Este proyecto es tuyo. Confío en ti. Llévalos a la luna. La mirada de gratitud y respeto en los ojos de Elena es el tipo de reconocimiento que Lucía nunca recibió y que ahora reparte con generosidad. Más tarde, en la tranquilidad de su estudio personal, un espacio que sigue siendo su santuario, pero cuya puerta ahora permanece siempre abierta, sus dedos rozan un viejo cuaderno de bocetos. Lo abre en una página amarillenta. Es el diseño de una lámpara, una pieza orgánica y minimalista que Javier, años atrás, había descartado como demasiado sutil, sin impacto comercial. Esa misma lámpara, ahora producida bajo el nuevo sello de Solara, acababa de ganar el premio de diseño más prestigioso de Europa. Una punzada de nostalgia, no de dolor, la atraviesa. Recuerda a la mujer que dibujó esa lámpara. Una mujer llena de talento, pero convencida de que necesitaba la aprobación de otros para que su luz brillara. Se pregunta qué le diría a esa versión más joven de sí misma. Quizás no le diría nada. Quizás solo la abrazaría, porque cada paso en falso, cada lágrima silenciosa la había tallado, la había forjado hasta convertirla en la mujer que era hoy. Su vida ahora tiene una arquitectura diferente. Las fundaciones no están hechas de promesas ajenas, sino de su propia resiliencia. Su estabilidad financiera es absoluta, pero la verdadera riqueza la encuentra en otras cosas. En las cenas con su pequeño círculo de amigos leales que celebraron con ella no solo sus victorias, sino también su valentía. En los fines de semana que pasa caminando por la montaña, sintiendo el viento en la cara, sin más compañía que sus propios pensamientos. En la paz de su hogar, un lugar que ha rediseñado para ser un reflejo de su nueva identidad, abierto, luminoso y absolutamente suyo. No ha cerrado la puerta al amor, pero ya no lo busca como una pieza faltante. Ha aprendido que ella ya está completa. Su felicidad no es un proyecto en colaboración, es una obra maestra que construye sola, cada día. Al atardecer, se queda de pie junto al gran ventanal de su oficina, observando cómo las luces de Madrid comienzan a parpadear, creando un tapiz de promesas. Antes, esa vista la hacía sentir pequeña,
una espectadora de un mundo al que luchaba por pertenecer. Ahora la siente como un reflejo de su propio universo interior, vasto, brillante y lleno de infinitas posibilidades. Ya no hay un suelo de cristal bajo sus pies. Hay una base de roca sólida, construida con los escombros de su vida anterior. A veces se da cuenta, una demolición no es un final. Es la única manera de limpiar el terreno para construir algo más fuerte, más auténtico, más verdadero. A veces tienes que perderlo todo para descubrir que lo único que realmente necesitabas para levantarte eras tú misma. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de valentía y renacimiento, suscríbete al canal.